En este video les hablaremos sobre la clasificación de riesgos de la materia Análisis y Evaluación de Seguridad Laboral, con el apoyo del asesor ingeniero Jesús Iván Román Montiel, docente educativo del Instituto Tecnológico de Comitán de la carrera Ingeniería Industrial. El equipo se conforma por Domingo Ruperto Díaz González, Carlos de Jesús Velasco Espinosa, Luis Fernando Alfaro Vázquez y Freddy Jonathan Lozano Gante. Primeramente analizaremos el concepto de accidente. El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión. El uso más frecuente del término está vinculado al acontecimiento que sucede sin intención y que genera un daño a un ser vivo o a una cosa. Por ejemplo, 2 personas murieron en un accidente de tránsito en la ruta 8. La joven permanece internada después de caer del balcón por accidente. Me corté por accidente mientras preparaba la comida. Los accidentes pueden suceder por motivos diversos y tener consecuencias muy diferentes. Por ejemplo, mientras que el accidente de un avión puede causar la muerte de cientos de personas, en cambio, un vaso de plástico que se cae por accidente no genera mayores inconvenientes. Así también les hablaremos sobre la clasificación de accidentes. Es posible clasificar los accidentes de distintas maneras según donde ocurran. De esta manera se puede hablar de los accidentes hogareños, por ejemplo, como una quemadura con accidente en la cocina. Los accidentes de tránsito, un ejemplo muy claro de ello es que 2 coches que chocan en la calle, o los accidentes laborales, un ejemplo claro es un obrero de la construcción que se tropieza y se cae de un andamio. Esta última acepción da lugar a mucha controversia en el ámbito empresarial, ya que la contratación en negro supone la ausencia de un seguro de riesgo de trabajo. Así también se considera accidente de trabajo a aquel que tiene lugar tanto mientras se encuentra en su puesto como durante el viaje de ida a la oficina y de vuelta al hogar. Dentro de este tema cabe mencionar también el concepto de incidente. Es común en algunas regiones confundir el término accidente con incidente, pero existen claras diferencias entre ambos. Podemos pensar en el incidente como un hecho que corta la realidad y que altera el curso de las cosas. Un suceso inesperado, sí, pero que no representa una desgracia o la destrucción de algo, sino posiblemente acarrea un cambio de decisiones. Un incidente es lo que sucede durante el desarrollo de un asunto. El que tenga ese significado se debe a aquel término latino que está compuesto por las 3 siguientes partes claramente diferenciadas: el prefijo in, que es sinónimo de hacia adentro, el verbo cader, que es equivalente a caer, y finalmente el sufijo ente, que significa agente. Un incidente es aquello que acontece en el curso de un asunto y que cambia su devenir. El término tiene su origen en el vocablo latino incidens. Por ejemplo, el Dr. Scott se dirigía a la fiesta cuando un repentino incidente alteró sus planes. Tras el incidente, los empleados regresaron a la oficina y prosiguieron con sus actividades habituales. El banco cerró sus puertas a causa de un incidente en la zona de cajas. Suele suceder, como por ejemplo cuando te diriges hacia el trabajo y de repente pisas una cáscara de plátano y caes al piso ensuciándote toda la ropa, y a causa de ese incidente llegas tarde al trabajo. Así también les hablaremos del peligro. El peligro es un riesgo o la contingencia inminente de que suceda algo malo. Puede tratarse de una amenaza física, tal como el derrumbamiento de una estructura claramente deteriorada, etc. Veamos el término en contexto. Esta avenida es un peligro para los peatones. Tan solo en este mes se han producido 3 muertes. Tuvimos que abandonar la casa por un peligro de derrumbe. Tener relaciones sexuales ocasionales sin utilizar condón es un peligro para la salud. Peligro es un piso resbaladizo. El peligro, por lo tanto, se asocia a situaciones que tienen un potencial dañino para el cuerpo, el ambiente o la propiedad. Estas circunstancias son latentes y suelen ser el primer paso hacia el desarrollo de una emergencia. Es posible clasificar entre 2 tipos bien diferenciados el peligro. El peligro latente.
es aquel que tiene potencial de daño, pero aún no lo han producido, como un posible desprendimiento de roca de una montaña que se encuentra en un área sin personas ni viviendas. El peligro potencial, en cambio, representa una amenaza capaz de afectar a las personas, sus propiedades o el medio ambiente, por lo que requiere de una evaluación del riesgo y de una posible evacuación. Un ejemplo de esta situación es un volcán activo cerca de un pueblo. Se habla de peligro mitigado cuando el peligro potencial ha sido identificado y se han tomado medidas para evitar que ocurra un incidente o para minimizar sus riesgos, como la llegada de las redes sociales y la falta de medidas de seguridad para proteger los datos personales. Comenzó a desarrollarse un profundo temor al robo de la propia identidad, a la distribución de información privada tal como fotos y documentos comprometedores. Todo esto conforma uno de los fenómenos más discutidos de los últimos tiempos, el peligro de las redes sociales. Así también les hablaremos del riesgo. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir de un daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la condición en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole. Riesgo y peligro no es lo mismo. El riesgo se basa en una posibilidad de resultar afectado o sufrir un daño, y el peligro se refiere a la probabilidad del daño, es decir, es posible que un sujeto o ente sea factible al peligro por consecuencia de un riesgo. En el mundo en que vivimos existe una gran cantidad y variedad de riesgos. Diariamente nos vemos expuestos, pues al salir de la casa está el riesgo de tropezar al caminar, o bien que al cruzar una calle algún conductor en su automóvil lo impacte. También existe la posibilidad de que mientras se está caminando por debajo de un árbol, una de sus ramas se desprenda y caiga sobre alguien, en fin, cualquier otra circunstancia que pueda generar o provocar algún tipo de daño o perjuicio. Estos se llaman riesgos físicos. Por otra parte están los riesgos biológicos, que pueden ser ocasionados por alergias o algún químico al que esté expuesto sin protección, además de polvos o vapores que puedan ser dañinos para la salud. Los riesgos laborales se refieren a aquel tipo de daño que se puede sufrir en la vida ocupacional. Entre los más comunes está el estrés y los ergonómicos, una mala postura en el puesto de trabajo o cuando se realiza una labor de gran esfuerzo físico, como los obreros. Así también cabe mencionar el concepto de condición insegura. Este concepto está vinculado a la propiedad o naturaleza de las cosas. El concepto puede usarse para nombrar al estado o situación en que se halla algo. La inseguridad, por otra parte, es la falta de seguridad. La condición insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar las condiciones físicas y materiales de una instalación que puede causar un accidente a los trabajadores. Las condiciones inseguras surgen en un entorno laboral, cuando los responsables actúan con negligencia y las instalaciones no tienen la manutención y el cuidado que requieren. Un piso resbaladizo puede suponer una condición insegura de trabajo, ya que una persona puede caerse al caminar, aunque de fácil solución. Otras condiciones inseguras, en cambio, son más complejas y suponen un riesgo de vida, como falta de ropa adecuada para evitar accidentes, ausencia de dispositivos de seguridad, carencia de sistemas de señalización, obstrucciones de las vías de salida, en fin, etc. También les hablaremos sobre un acto inseguro. Acto es un término que procede del vocablo latino actus. El concepto puede hacer referencia a una acción o a un evento, entre otras cuestiones. Inseguro, por otro lado, es aquello que carece de seguridad. Un acto inseguro, por lo tanto, es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. La noción se emplea en el
universo laboral, con referencia a los errores y los fallos que un trabajador comete al desarrollar su actividad, poniendo en riesgo su integridad o la integridad de terceros. Los actos inseguros pueden surgir por omisión o por acción y suponen la violación de las prácticas, las reglas o los procesos que están considerados como seguros por el empleador o por el Estado. Por eso, más allá de la consecuencia específica del acto en cuestión, siempre son susceptibles de castigo por parte de la autoridad competente.